Buenos días. Del desplazamiento forzado. Esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa. Es un gusto que esté conmigo por la mañana de este miércoles 31 de octubre del año 2018, finalizando el 10º mes del año, y queremos poner a su disposición un tema muy importante de nuestro país en función de las implicaciones que tiene en la promoción de los derechos humanos, en las condiciones de seguridad de las personas y también las condiciones de vida en diferentes territorios de nuestro país. Es decir, vamos a hablar del desplazamiento forzado en El Salvador. Y es un gusto para mí recibir a Elizabeth Ferris, especialista e investigadora del Instituto para el Estudio de la Migración Internacional de la Universidad de Georgetown. Y es un gusto también para mí recibir a Abraham Ábrego, abogado y representante de Cristosal. Buenos días, bienvenidos a República. Buenos días, Elizabeth, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por tomar la invitación y estar con nosotros temprano por la mañana. Abraham, qué gusto volver a encontrarnos. Bienvenido. Buenos días, un gusto. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros por la mañana, y ya vamos a hablar un poco del desplazamiento forzado en el país y en los siguientes bloques del proyecto de ley que se formuló hace algunas semanas, meses atrás en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo va el avance de este marco normativo? ¿Cómo va la discusión? Pero antes me gustaría, para efectos de nuestra audiencia, en ámbito un poco más general, Elizabeth, ¿cómo el desplazamiento forzado se convirtió en una problemática de que los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica pues deben atender con emergencia? Sabe que el desplazamiento forzado es un fenómeno internacional. Hay como más de 40 millones de personas en el mundo que han sido forzadas a dejar sus casas, sus comunidades por razones de violencia, de violaciones de derechos humanos, por conflicto generalizado. Y eso se ve también en el Triángulo Norte, ¿no? Por causa de pandillas, maras, otro tipo de crímenes, que la gente no se sienten seguro en su casa. Entonces salen a otras partes del país en búsqueda de la seguridad. Dado que el Triángulo Norte de Centroamérica es una de las franjas de la región de más índices de homicidio, sí, de más tasas de delincuencia y de criminalidad, usted menciona, es un fenómeno internacional. En otras regiones tiene como otras características, otras manifestaciones. Cuando, por ejemplo, en los estudios del Instituto de Estudio de Migración Internacional, o cuando se ve en perspectiva comparada, ¿qué distingue al Triángulo Norte tal vez de otras regiones del mundo? ¿Qué le hace en este fenómeno? Me refiero al desplazamiento forzado. En la mayoría de los casos a nivel mundial, la violencia viene por una guerra, un conflicto civil, hay grupos militares tratando de asegurar control del territorio, a veces el gobierno, a veces hay esos estados fallados que no funcionan, como Somalia, y en consecuencia hay muchas personas que han tenido que huir. Lo que es diferente con la situación en Centroamérica es normalmente hay gobiernos que están en control en el país, que tienen sistemas políticos que funcionan. Ustedes tienen una tradición jurídica muy rica, muy sólida en comparación con otros países. Entonces es una de las razones por las cuales es importante que el gobierno formula alguna reacción, una ley, una manera de asistir y proteger a esas personas de una manera más sistemática. ¿Qué pasa, por ejemplo, Elizabeth, y lo escucho a Abraham sobre esto, cuáles son las consecuencias para esta franja de Centroamérica, para estos países? Pienso en el caso de El Salvador, pero Guatemala y Honduras no distan de esto, que sus autoridades estatales omitan o nieguen reconocer el fenómeno como parte de sus responsabilidades. Es la responsabilidad de los gobiernos en todas partes del mundo, de proteger a su gente, de reconocer cuando haya ese tipo de desplazamiento interno, especialmente cuando son números grandes. Veamos que hay unos 40 gobiernos del mundo que ya han formulado leyes con respecto al desplazamiento. Y esas leyes son diferentes en países diferentes, y la ley de El Salvador debe reflejar su realidad política y sus leyes, etcétera. Pero es una manera responsable del gobierno de reaccionar en
cuando tiene ese fenómeno en el país. Nos menciona Elizabeth Abraham que esta es una responsabilidad que asumen los gobiernos. En el caso de El Salvador lo hemos abordado en varias ocasiones acá en República con Celia y contigo de Cristosal, pero ¿qué pasa cuando las instituciones gubernamentales, pienso el órgano ejecutivo, evita una declaración tal cual que es un fenómeno de desplazamiento forzado, no lo asume como una problemática de política pública, y esto es para evitar debilidad, exponer debilidad o fracaso en la gestión de esta problemática? ¿Cómo lee Cristosal esto? Sí, nosotros consideramos que realmente es importante reconocer, creo que dentro del marco de responsabilidades internacionales de los estados en tema de desplazamiento, un primer paso que tienen los estados es el reconocimiento de la problemática. Yo creo que ese es un proceso que tiene que llevar el Estado salvadoreño, por eso obviamente se recurrió al sistema judicial. En este caso lo que tenemos es una sentencia ya de la Sala de lo Constitucional que señala ese reconocimiento. Entonces me parece que el paso definitivo, aunque hay algunos pasos algo tímidos sobre el reconocer la problemática, creo que en aras de esa sentencia tendría que llevar a un reconocimiento. Por eso nosotros creemos que el marco legal es un paso importante en ese reconocimiento. En función de eso, entonces, el reconocimiento, claro, ya lo hablaremos con más detalle en el siguiente bloque, pero derivado de la sentencia, la 411-2017, que da una serie de obligaciones a diversas instituciones del órgano ejecutivo, eso implica que el gobierno, a través de la policía, el Ministerio de Justicia y Seguridad, la Unidad Técnica Ejecutiva del sector justicia, desplieguen todos sus recursos humanos, todas sus personas, toda la tecnología, todo lo que disponen en función de evitar o en este caso también contrarrestar las circunstancias del desplazamiento forzado en diferentes zonas del país. Digamos, en principio el gobierno tiene las instituciones para hacer esto, ¿no? Exacto, creo que la responsabilidad en tema de desplazamiento es uno de los fenómenos que requieren una articulación más fuerte de las diferentes instituciones del Estado. Y no solo necesariamente del órgano ejecutivo, sino que también el órgano legislativo, que es el que establece el marco legal, y el órgano judicial. De hecho, el sector justicia juega un papel importante en dar la confianza sobre todo a las víctimas de desplazamiento para activar la institucionalidad. Y hay que recordar que ahorita, por ejemplo, a través de la Dirección de Atención de Víctimas del Ministerio de Justicia, debe haber una articulación fuerte con Fiscalía, Policía, porque son los que reciben de primera mano los casos. Entonces tiene que haber como una articulación para cuando reciban las instituciones estos casos, tengan como los protocolos debidos y activen toda la protección. Entonces el tema del desplazamiento ocurre de la prevención, que es una cosa compleja, el tema de cómo hacer para proteger a los desplazados en el momento de la emergencia, la ayuda humanitaria, y en última línea es cómo resolver el problema de fondo de la gente, si va a poder regresar al lugar donde se desplazó, si tiene que reubicarse en otra parte. Entonces requiere un nivel de articulación fuerte de todas las instituciones, y en esa línea creemos nosotros, por eso que es necesario un marco legal específico, porque difícilmente se va a poder lograr esa articulación si no se establece, digamos, algunas normas básicas, pero específicas sobre el tema del desplazamiento. Antes de irme a la pausa, Abraham, luego escucho a Elizabeth tras la pausa sobre esto, digamos, en la práctica, como es un fenómeno que se ha venido gestando en diferentes momentos de la historia más reciente de nuestro país, y lo vemos con más detenimiento en los últimos 4 o 5 años, vemos por números, por las cantidades, pero en la práctica, Abraham, en el terreno, los operadores más de trabajo territorial de este fenómeno es algo que trabajan cotidianamente. Me refiero, denuncian en la Procuraduría de Derechos Humanos, en la Policía Nacional Civil, en instituciones como la Procuraduría General de la República, pero en este caso es como los titulares de las instituciones evaden o no quieren hacer un reconocimiento de algo que en la práctica se da y que otros empleados de esas instituciones continuamente lo ven como parte de su agenda de trabajo. Sí, fíjate que en El Salvador creo que es una ventaja, si uno lo compara con Honduras, porque Honduras a nivel de ministerios, etcétera, reconoció el desplazamiento y tiene un decreto ejecutivo, tiene una comisión interinstitucional, pero lo que le falta es como ejecutarla. Nosotros es al revés. Nosotros hemos logrado una buena articulación con instituciones que reciben los casos,
Por ejemplo, tenemos convenio con la Procuraduría de Derechos Humanos. La Procuraduría alrededor de estos años ha generado un área específica sobre desplazamiento. Lo mismo ha pasado con la Procuraduría General de la República, con el ISDEMU. Estamos en proceso con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud también recibe casos y incluso ha tratado de actualizar sus instructivos, sus protocolos para atender estos casos. Es decir, hay una práctica de atender estos casos y realmente hay como un reconocimiento tácito de la problemática y lo que requiere es un poco la decisión institucional de asumirlo, pero lo bueno es que hay un nivel de práctica que hay que profundizar en la atención de este tipo de casos. Perfecto, debo hacer una pausa, al regresar me gustaría tener su reacción sobre esto. Elizabeth también nos menciona un poco, Abraham, que en Honduras sí hay un reconocimiento como tal en un marco legal, de ver un poco el caso de Guatemala, cómo se encuentra, y también hablar un poco del proyecto de ley. Me gustaría que hablemos cómo va este proceso en la Asamblea Legislativa, ¿han tenido algún encuentro con grupos parlamentarios? ¿Qué reacciones les han brindado? Una pausa, volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando sobre el fenómeno del desplazamiento forzado en El Salvador. Lo hacemos con Elizabeth Ferris y Abraham Ábrego, pero antes de continuar el debate con nuestros invitados, le pido a producción si nos puede poner una nota elaborada por Guadalupe Bonilla, en el cual nos presenta cómo va un poco el debate, la discusión y la presentación del proyecto de ley que se hizo sobre el desplazamiento forzado en la Asamblea Legislativa. Veamos. Aunque el gobierno no reconoce que las pandillas sigan expulsando a familias completas de las comunidades, hay estudios que nos colocan entre los primeros 10 países con más desplazados por violencia. Se trata de dar respuesta inmediata, integral, a miles de personas que están huyendo, desarraigadas de sus hogares. El informe mundial sobre desplazamiento interno confirma que el año pasado casi 300.000 salvadoreños fueron obligados a dejar sus casas. Y en el 2018 el problema continúa. Actualmente Cristosal está llevando 375 casos en el año, en lo que va del año, de víctimas de desplazamiento forzado, y estas víctimas han experimentado diferentes vulneraciones a derechos humanos. Actualmente El Salvador no tiene una legislación, un marco legal específicamente sobre el tema de desplazamiento forzado, sino que solo tiene los marcos internacionales. Ante este crítico panorama, Cristosal pidió a la Asamblea Legislativa aprobar una ley que dé protección y auxilio a los afectados. Hemos tenido casos en los cuales la niñez y adolescencia que se moviliza deja de estudiar. Cuando se acerca a un nuevo centro escolar en las comunidades de destino, no existen opciones para que se puedan inscribir a mitad del año. La idea es que la ley garantice este derecho a la educación. Proponen crear una comisión interinstitucional que coordine mejor los esfuerzos. Comunidades organizadas, pero también generando condiciones interconectadas, interrelacionadas, trabajando en red, las instancias estatales que tienen obligatoriedad, que tienen obligación como titulares de obligaciones, de deberes. La ley que piden reconocería que el problema es real, algo que el gobierno se resiste en admitir. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Bien, ahí tenemos la nota entonces de Guadalupe Bonilla, que nos sirve como contexto para este segundo bloque, Elizabeth, y hablábamos en el segmento anterior un poco el significado que tiene aprobar un marco legal, y porque también aparece un asunto, se puede disponer de un marco legal, pero viene el tema de la implementación de la ley, claro. O sea, cómo la ley se lleva a la práctica, cómo se puede analizar esto de, primero, la etapa de debate de un marco legal, y segundo, la implementación de la misma, o sea, pensando en cómo se va a ejecutar mientras se está decidiendo en la Asamblea Legislativa. Claro, lo que hemos visto a nivel internacional es la importancia de reconocer el fenómeno primero, después de tomar unas etapas legales, de establecer o una ley, una política nacional para responder a las necesidades de los desplazados. Los desplazados son una parte, un grupo, un subgrupo de víctimas, ¿no?, de conflictos, pero tienen necesidades específicas.
casi siempre necesitan alojamiento, por ejemplo, necesitan protección, se sienten inseguros, ellos pierden sus redes sociales cuando tienen que desplazarse. Entonces hay maneras muy concretas y cosas muy concretas que los gobiernos pueden hacer para responder a esas necesidades. También es importante tomar medidas para prevenir el desplazamiento y también para encontrar soluciones, ayudar a la gente a restablecerse o regresar a sus comunidades cuando las condiciones permiten. Entonces hay cosas muy específicas que los gobiernos pueden hacer. Pero quiero enfatizar la importancia de la sentencia. En comparación con muchos otros países, no tienen ese mandato legal de su Corte Supremo o de la Corte Constitucional de tomar esas medidas. Eso ha ocurrido también en Colombia y es las acciones del sector jurídico que han impulsado ese tipo de leyes, que han tenido un resultado bastante bueno en el caso de Colombia. Entonces, en comparación con muchos otros países, ustedes tienen un mandato jurídico, ¿no?, de hacer algo, de reconocer el desplazamiento, de formular una ley, una manera de responder de una manera responsable a este fenómeno. Si bien usted nos mencionaba de que las leyes se adaptan en función de los contextos, de las culturas, de las condiciones de cada país, Elizabeth, pero en perspectiva como más comparada a nivel internacional, hay como elementos o componentes mínimos o básicos que estos marcos legales deben de tener por el grado de responsabilidad que asumen los estados y las diversas instituciones. Usted menciona el hecho de tener una sentencia de la Sala Constitucional refuerza por un carácter de mandato y obligatoriedad, pero a través de un marco legal como un esquema básico que asume el gobierno en su marco normativo, por ejemplo. Si vemos cuando estudiamos las leyes de esos 40 países que los tienen, la importancia de una definición. ¿Quiénes son los desplazados? ¿Para qué han tenido que huir del grupo de personas a que se aplica esta ley? En segundo lugar, nombrar un punto focal dentro del gobierno, una institución para asegurarse de las cosas. En tercer lugar, de tener algún mecanismo de coordinación entre sectores. Por ejemplo, los desplazados normalmente tienen necesidades de educación, de salud, de seguridad pública. Entonces es importante tener una instancia interinstitucional. Los miembros pueden variar mucho en los países distintos, pero de tener alguna manera de coordinar. Y al final diría que la importancia de consulta con desplazados. Es muy fácil los funcionarios, yo lo he hecho, sentar en una sala y escribir una ley, pero mejor es escuchar a la gente, qué necesitan, cuáles son sus prioridades. Y no solamente qué son las necesidades que tienen, pero qué recursos tienen. Muchas veces ellos tienen ideas de qué necesitan y cómo se puede cumplir sin gastar un montón de dinero, crear instituciones muy caras, ¿no?, que muchos países con desplazamiento no lo tienen. Ahora, aprovechando un poco esto, Abraham, esta idea que nos menciona Elizabeth, y lo ponemos en el contexto del país, en agosto, a finales de agosto, se presentó el proyecto de ley, y ahí tenemos justo las imágenes de la nota preparada por Guadalupe. Aparece esto. ¿Qué ha ocurrido tras la presentación a finales de agosto? Entiendo que esta iniciativa de ley fue obviamente el proyecto de ley trabajado por Cristosal, pero le dio iniciativa de ley el diputado Antonio Almendaris del PCN, entiendo. ¿Qué ha pasado hasta este momento? Bueno, hemos estado en reuniones con las diferentes fracciones políticas. Actualmente está en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, sí, donde ayer precisamente la doctora Ferris y nosotros nos reunimos con el presidente de la comisión en una reunión creo que fructífera sobre la importancia de este marco legal. Esperamos que la comisión lo retome. Entendemos que la comisión ha estado enfocada sobre todo en el tema de la reforma constitucional del agua y en otros temas. Hemos hecho énfasis en la importancia de acelerar el proceso. Y también hemos tenido la reunión con varias organizaciones, de hecho varias organizaciones sociales como Semujer, CLADEN, Médicos del Mundo han expresado su apoyo a la legislación. A nuestro juicio, lo que habría que generar es toda la participación posible en el debate legislativo para nutrir el marco legal e impulsarlo. Este proyecto de ley, hay que decir, es parte, hemos tomado insumos de... Hace como 2 años hicimos un ejercicio nosotros con víctimas de desplazamiento que teníamos alojadas para identificar las necesidades.
nos parece importante generar ese tema. De hecho, el proyecto de ley plantea una de las cuestiones importantes, es la participación de los desplazados en la toma de decisiones, que es una como medida de los principios rectores. Entonces el proyecto de ley va, lo que pasa es que ahora el tema del contexto de la campaña electoral obviamente afecta, pero estamos un poco tratando de insistir en que este tema es un tema de nación, es un tema público que debería ser, no estar sometido a los intereses partidarios. La mayoría de partidos nos han dicho, conocen la problemática, incluso conocen casos de desplazados y están conscientes. Esperamos que eso se traduzca en una decisión política de impulsar la legislación. Antes de irme a la pausa, habrán una pregunta muy concreta, la podemos ampliar en el siguiente bloque, pero sobre esto, ¿cuál ha sido la reacción que han tenido de los grupos parlamentarios con mayor número de diputados? Arena, FMLN y Gana. Bueno, en el caso del partido Arena, de hecho, inicialmente el proyecto de ley nosotros lo habíamos planteado con el diputado Armendáriz en la idea de que podía asumirlo la Comisión de Seguridad, pues tenía mucho que ver con el tema de seguridad. Y en esas primeras reuniones y en las posteriores, diputados de Arena han mostrado que conocen la problemática, que están preocupados, que es necesaria la acción estatal, es decir, no han negado la importancia de un marco legal. Incluso han planteado debería verse las causas por las que se origina el desplazamiento. Igual el partido Gana, el mismo partido, el PCN, hemos hablado con el diputado independiente. Ayer el evento que tuvimos en la Asamblea Legislativa fue impulsado en coordinación con el diputado Martel también. Entonces, incluso hemos reunido también con la fracción del FMLN y han expresado. Nosotros hemos aclarado acá que el gobierno se está trabajando un marco legal sobre el tema de víctimas de violencia. Nos parece que es un tema importante que hay que abordar. Nos parece que esta ley es complementaria. Esperamos que el gobierno presente también la propuesta en las próximas semanas, porque es importante complementar un marco legal general y este de desplazamiento específico. Ok, debo hacer una pausa. En el último bloque me gustaría que toquemos algo que a veces no se discute sobre ello, pero es por qué es necesario tener un sistema de datos y de información sobre el desplazamiento forzado interno. Entiendo que es parte también del proyecto de ley crear un registro de personas desplazadas que han sido forzadas por la violencia, y me gustaría saber cómo en la perspectiva internacional y para el caso de Centroamérica y El Salvador, por qué es necesario tener un registro de datos sobre ello. Una pausa, volvemos en minutos. Seguimos platicando del desplazamiento forzado interno en el país. Elizabeth, teníamos pendiente esto. ¿Por qué es relevante un sistema de información y un sistema de datos? Es decir, evidencia que ayude para la formulación de programas, de políticas públicas. En la pausa les comentaba un dato que revisaba de una investigación de Cristosal, que menciona que según los registros de la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador y las entrevistas que hacen con las personas retornadas de México y Estados Unidos, el 40% de personas que son retornadas y que dejaron El Salvador, de estos dos países, de México y Estados Unidos, y que dejaron El Salvador por inseguridad, este 40% no regresan a sus comunidades de origen. O sea, nos dice de 4 personas de cada 10 se quedan en otro lugar, no sabemos dónde, en qué circunstancias, pero no lo hacen en el lugar del cual dejaron por las razones de inseguridad. Entonces son desplazados, ¿no? O sea, que han sido refugiados a veces, retornados y después desplazados. Y eso representa un gran desafío a los gobiernos. Los gobiernos siempre necesitan información, evidencia, cuántas personas están desplazadas, cuáles son sus necesidades. Son mujeres, hombres, niños, para responder de una manera apropiada. Ahora en El Salvador hay muchas estimaciones con una muy gran variación. Hay estimaciones desde unos pocos miles de personas hasta casi 300 miles de desplazados internos. Pero se necesita saber
cuántos y su situación para formular políticas apropiadas. También debo decir que hay una relación entre el desplazamiento interno y la migración internacional. Sí. Si la gente no puede encontrar un lugar seguro donde pueden mantenerse la vida en tranquilidad, dignidad, siempre buscan alternativas. Hay una relación entre el desplazamiento interno y la migración. Eso se ve en todo el mundo, ¿no? O sea, en Siria, en Afganistán, en otros países que no están en condiciones de guerra, pero sí tienen desplazados y migración. Que inmigración, claro, es un derecho fundamental. La gente tiene el derecho de salir del país, pero yo creo que es la responsabilidad de los gobiernos de crear condiciones en las cuales la gente no tiene que dejar su país para vivir en línea. Bueno, una muestra de eso es lo que ha ocurrido en los últimos días, Elizabeth, y en este momento también en El Salvador del mundo se han concentrado personas. El domingo lo hicieron, se estiman que salieron más o menos 500 personas, como nos dijo ayer la directora de Migración y Extranjería, y ahora están desplazándose, han salido de El Salvador del mundo, van en función a Santa Tecla, buscando la frontera con Guatemala, lo que nos está mostrando justo lo que usted acaba de mencionar, desplazamiento forzado y su vínculo con la migración internacional. Y el punto es, ¿qué hacen los gobiernos sobre esto? ¿Solo van con la caravana protegiéndoles? Digamos, es una muestra muy paradójica de lo que en este país está ocurriendo. Pero yo veo esas caravanas con mucha tristeza. El hecho de que hay mucha gente que se sienten tan desesperada en su país que tienen que huir. Para nosotros, los norteamericanos, es una ventaja. Los salvadoreños hay muchos en los Estados Unidos, están contribuyendo mucho a nuestra economía, a nuestra sociedad. Cuando yo dije a mi nieta que iba a San Salvador, ella dijo, la mitad de mi clase viene de El Salvador. Entonces hay mucha... Para nosotros ha sido una ventaja tener esa migración, pero es una pérdida para ustedes, ¿no? De esas personas que creen que tienen que salir del país. ¿Sí? Creo que vale la pena hacer todos los esfuerzos para que se queden y contribuyan a su economía, a su política, a su sociedad. Nos está llevando entonces esto, Abraham, por lo que está ocurriendo en este momento, y otro grupo, otra caravana de personas que se están desplazando desde San Salvador y buscando la frontera con Guatemala. Y el tema es las causales. Lo hablábamos en el primer bloque, pero nos regresa a este punto porque a la gente se le consulta, a los medios de comunicación salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, lo han registrado, y es razones de inseguridad, no hay condiciones de empleo, pero sobre todo amenazas. Pero cuando tenemos la postura gubernamental, pone como las principales razones el tema de o reunificación familiar o habla del tema económico. No toca el tema de la seguridad o pasa a un tercero o cuarto plano. Pero el asunto es acá, ¿cómo hacemos conexiones de variables y de causalidades para entender mejor el fenómeno y no solo matizarlo y evitar decir que es por una razón de inseguridad o por amenazas de pandillas o extorsión? Sí, yo creo que va a ser interesante, una muestra importante, el registro que se pueda dar de estas caravanas. O sea, hay varias organizaciones y agencias que han estado dando seguimiento con algunos datos y por lo que parece hay una parte que tiene que ver con problemas económicos, pero está bastante planteado el tema de violencia. Hay que dar seguimiento posiblemente a cuál va a ser la situación de estas personas, si las van a retornar, si las van a regresar deportadas. Y obviamente es un registro importante de información, pero lo que refleja es, como decía la doctora, esa relación muy fuerte entre el tema de violencia, las causas de violencia, la deficiencia en la respuesta estatal y la decisión de no poder reubicarse en el país. En el país tenemos un problema, que es un territorio pequeño, que hay un control fuerte de pandillas en muchas zonas de territorio y hay una movilidad también de las pandillas en las zonas. Eso hace que no sea tan fácil para una familia que huye de violencia encontrar una solución, y generalmente la respuesta es la migración. Pero entonces lo que nos está diciendo ahí, que si no se abordan las causas, no solo las causas en el sentido que lo que está generando, porque estamos viendo en el último informe de Cristosal más del 80% por pandillas, pero un 15% por agentes estatales. Sí. Ese tema hay que abordarlo, hay que abordar cuál es la respuesta estatal y cómo se recupera la confianza en las instituciones. Porque una de las cosas que genera que la gente se encuentre desesperada es que ya no confía en las instituciones como un mecanismo de respuesta y de protección.
Entonces es un problema complejo, pero que obviamente lo que pasa es por reconocerlo. Nosotros creemos que tarde o temprano el gobierno va a dar los pasos, quizás muy lentos los está dando, pero tiene que llegar a ese reconocimiento. Creo que no se puede seguir sin verlo, porque si no se ve, no siquiera se profundiza. Yo entiendo que el gobierno, incluso el Ministerio de Justicia, ha planteado que tiene que actualizar el estudio de caracterización que se anunció este año, que era del 2016. Si se está planteando eso, si se crea una ruta de detención, como ha hecho el Ministerio de Justicia, que la ha anunciado este año, le llaman movilidad humana, yo creo que hay un reconocimiento tácito del problema y lo que falta es la decisión política de reconocerlo, pero creo que tarde o temprano tiene que llegar. Creo que estas caravanas van a seguir. Probablemente ya se vuelvan luego normales, esperamos que no, pero sí va a requerir una actuación institucional fuerte para prevenir, porque ya no es suficiente decirle a la gente, mire, no, es peligroso, hay riesgo. Yo creo que la gente tiene más experiencia que todos nosotros en el tema de la ruta. La gente tiene ya experiencia, entonces sabe los riesgos, y la decisión de irse es una decisión que parte de la misma desesperanza que tienen las personas. Hay un asunto aquí, estamos por finalizar la entrevista, Abraham, y cerraría muy puntual con Elizabeth de esto, se habla en el proyecto de ley de una comisión interinstitucional, pero también de un campo presupuestario. Aquí el asunto es cómo se puede obtener un fondo presupuestario, un monto presupuestario recurrente en el tiempo, sostenido en el tiempo, para darle fuerza a este proyecto de ley, a las actividades del gobierno mismo, porque eso es una base fundamental para marcos legales y políticas públicas, el financiamiento. Sí, bueno, hemos tomado como base las limitaciones presupuestarias que tiene el Estado salvadoreño. Nosotros creemos que la ley plantea cosas que pueden hacer las instituciones, muy prácticas, que parten de sus mandatos ya establecidos, y lo que se requiere más es la articulación, protocolos de actuación, pero que está en sus mismos mandatos, en sus presupuestos, y no hay que preguntarse cómo están haciendo las instituciones para atender a las víctimas de desplazamiento ahora, porque las atienden en el sistema de salud pública, en la Procuraduría General de la República con necesidades de asesoría legal, a derechos humanos. Entonces lo que hace la ley es señalar cuáles son los roles de las diversas instituciones. Claro, hay un nivel de institucionalidad, pero se parte de lo que ya hay, o sea, se le da lo que decía la doctora, quién es el punto focal, es el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia es como el ente focal, sí, pero con una comisión interinstitucional que se encargaría de ejecutar una política. Eso le da, digamos, la actuación interinstitucional, y con mecanismos de participación para las víctimas, que creo que es importante nutrirlo, sí, y finalmente el tema de los sistemas de protección local, que eso es lo que articula la acción nacional con los territorios, porque se requieren trabajo en los territorios para comunidades de acogida, con la gente que puede regresar, y hay que trabajar mucho a nivel local. Y ya muchas municipalidades tienen mecanismos de protección local. Entonces lo que hace el proyecto de ley es tratar de articular estos sistemas de protección local con una articulación a nivel nacional. Obviamente hay recursos que hay que definir. De hecho, la sentencia lo que plantea el mandato del presidente de reunirse con el ministros y de establecer rubros presupuestarios a favor de las víctimas. Yo creo que no solo son las víctimas de desplazamientos, en general se requiere que este país, por varias vías, dígase el CONAV o el CONAV, la Comisión de Recuperación de Crimen, sí, debería dar más énfasis en un fondo para víctimas. O sea, la ley lo que establece varias fuentes, pero sí requiere reconocerlo en el presupuesto, y ahora que estamos en la discusión del presupuesto creo que es importante volverlo a recoger, pero nosotros consideramos que se puede hacer mucho con voluntad política
y con buena coordinación. O sea, no es que va a requerir un gran presupuesto. Es decir, Elizabeth, entonces Abraham nos menciona, no es un asunto eminentemente de presupuesto. Evidentemente en la práctica ya las instituciones disponen de personas, claro, de oficinas, de recursos tecnológicos para esto, pero sobre todo el reconocimiento implica una comisión interinstitucional, o sea, un trabajo colectivo. Claro, y creo que tiene razón que eso no implica siempre mucho dinero. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene una responsabilidad de educar a la gente, o sea, desplazados en sus comunidades de origen. Entonces, a veces se necesita solamente un pequeño cambio en las regulaciones para que los niños desplazados puedan ascender a la escuela. Sí. Tal vez no se necesita un sello de la escuela anterior, por ejemplo, para entrar, o a veces hay maneras de sustituir la documentación para acceder a la salud pública. Entonces hay cosas, pero lo que más se necesita es reconocer que ese es un fenómeno que debemos responder y después veremos. Y creo que tiene toda razón. Si hay una ley, espero que haya una ley, es muy importante el monitoreo y la implementación, porque tener buenas leyes en la casa no vale. Y no se aplica. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Elizabeth. Ha sido un gusto. Muy amable. Abraham, también ha sido un gusto. Gracias por haber estado conmigo en la primera parte de la entrevista de República. Una pausa. Continuamos con más.